Buenos días a todos. Siendo que la mayoría no pudo conectarse sincrónicamente en la última clase, la vamos a subir de forma sincrónica. La temática de la clase de hoy es la relación entre el consumo problemático o la adicción con el ámbito laboral. Las consecuencias que genera. Entonces, existe un riesgo entre consumo de alcohol y drogas en la accidentalidad laboral, el ausentismo y el bajo rendimiento. Ese consumo que impacta sobre el trabajo puede deberse a causas relacionadas con el ambiente y condiciones de trabajo. En este aspecto quería mencionar algo importante. No solo la relación entre el consumo y el alcohol y el consumo de drogas. Esto no es algo aislado. Ya tenemos en función de esto una problemática mayor, porque no se basa solamente en la persona y la asistencia específica de la persona para la rehabilitación de su adicción o la asistencia sobre su consumo, sino que además la problemática es mayor, siendo que afecta lo que podría ser la sostención de su familia, el sustento de su familia. La persona, al tener problemas de adicción, ir al trabajo, puede perder el trabajo. ¿Y qué sucede? Muchas personas son el único sustento de familiar. Entonces, ahí tenemos una cuestión bastante, una consecuencia bastante importante y negativa, siendo que además de que la persona pierda su trabajo, toda su familia se ve afectada y ahí hay una consecuencia mayor, porque no solamente está la asistencia y la familia no solamente se aboca a la asistencia y a la rehabilitación, sino que tienen que también resolver el problema del sustento económico. Entonces ahí ya tenemos un panorama mucho más amplio de contención y se sale del problema individual, ¿no? De la asistencia individual, donde puede tener mucha implicancia en lo que es en la relación entre la familia y la persona. Puede seguir su tratamiento solo, ya que la familia, al tener este problema de sustento económico, pueden abandonarlo. La mayoría de las veces abandonan a la persona o lo dejan sin contención porque tienen que resolver otro problema, y además hay un resentimiento sobre la persona que deja de lado su familia. Es lo que generalmente se dice o siente la familia: nos dejó de lado, no le importó nada, se fue consumido al trabajo, lo echaron y a nosotros nos dejó sin nada. Es un tema que tiene la familia, que lo toma de esa manera y se escucha generalmente como motivo de abandono a nivel contención. Además, el impacto de la adicción en lo que es el ámbito laboral también tiene diferentes concepciones. Por ejemplo, aumenta el ausentismo, los accidentes laborales, tanto en la persona que consume como en terceros, la morbilidad, los gastos de la cobertura de salud, disminuye el rendimiento laboral, provoca mal ambiente de trabajo, peleas, violencia durante las jornadas, sobrecarga de tareas entre compañeros, pérdidas jornales y jubilaciones anticipadas.
Acá esto también es muy importante sobre los impactos, porque, bueno, aumenta el ausentismo y ahí puede generar, esta puede ser la causa de la pérdida laboral que mencionábamos anteriormente. Los accidentes laborales es un riesgo mayor, un riesgo muy alto, y ahí tenemos un problema. ¿Cómo se genera el problema? Se hace un problema más grande, porque no tenemos solamente la asistencia de la persona, sino que si tiene un accidente laboral, también tenemos que contemplar su rehabilitación física en cuanto a un accidente físico, y depende también el nivel de consecuencia, el problema que tenga de acuerdo a la complejidad del puesto. Entonces, puede tener un accidente más incapacitante y además el problema de adicción. Entonces, ahí la situación es mucho más compleja. Tenemos que abarcar muchas más áreas de contención y de asistencia. Esto por un lado, y además el problema de que esta persona a través del consumo puede generar también accidentes en compañeros y generar otras situaciones muy complejas a nivel legal también, tener esos problemas a nivel legal por generar accidentes en otras personas. Entonces, el tema de la relación laboral con las adicciones es muy importante y a la vez complejiza mucho más la asistencia y el resultado del tratamiento de asistencia para la persona con adicción. Bueno, la morbilidad, porque la persona al correr el riesgo de correr más riesgo de accidentes laborales, tiene también muchas más posibilidades de perder su vida. Además de perder, que puede también tener ese riesgo en el consumo, pero se aumenta también las posibilidades dentro del ámbito laboral. Y los gastos de la cobertura de salud para el empleador es mucho más difícil mantenerlo en su puesto, siendo que tiene que pagar más por la RT, digamos. O sea, tienen más necesidad de trabajo, entonces ahí el empleador puede pensar justamente en desvincularlo del puesto. Por eso también sucede lo que sucede con la familia, además de provocar el mal ambiente de trabajo y el sobrecarga de trabajo sobre compañeros, que esto puede decir, generalmente se escucha, bueno, este vino acá consumido y nosotros tenemos que laburar más. Sucede eso, ahí es donde se observa el mal ambiente. Generalmente los compañeros toman esta postura porque es lógico, la persona deja de trabajar, deja su puesto y sobrecarga a los compañeros. Además, decimos que ve reducida su salud y sus ingresos, como decíamos recién, y resiente la calidad de vida de su propia familia. Y eso se suma a la pérdida de productividad que el empleador no puede sostener, por eso no puede sostener su puesto, la persona en su puesto. Las condiciones que predisponen al consumo de sustancias en el ámbito laboral. Hablamos específicamente del puesto. La exigencia de mayores competencias, que justamente siendo que la persona no pueda resolver
esa mayor exigencia, más consume, porque entendemos que la persona que consume y que se vuelve adicta tiene causas específicas a las que generalmente no se aborda. Se aborda mayormente el estado actual de consumo y de adicción de la persona. Cuando llega al dispositivo de asistencia, se aborda, se interviene sobre la condición de adicción de la persona, pero a veces no se aborda específicamente la causa, no se tiene en cuenta la causa. No siempre. Hay dispositivos, muchos dispositivos que tienen un equipo que asisten y que realizan un tratamiento amplio y sobre todas las áreas que pueden generar la adicción, que contemplan el problema de adicción. Pero muchas veces sucede que nos abocamos en el tratamiento, en la intervención, pura y exclusivamente a la condición actual. Entonces, no se tiene en cuenta la causa y eso es lo que genera que la persona, cada vez que tiene mayor exigencia o cada vez que tiene un desafío o una responsabilidad que le genera presión, decida consumir más. Y bueno, en los puestos de trabajo es algo donde está totalmente expuesto y sobreexigido, y eso es lo que genera más consumo. La falta de oportunidades también. Consecuencias por todas estas cuestiones que impactan sobre el trabajo. Una persona que está desocupada, que tiene que ser el sustento de su familia y no puede sostenerlo y no ve oportunidades de trabajo, no las encuentra, toda esa carga, esa presión y esa angustia que le genera lo lleva a mayor adicción y ahí tenemos el círculo cada vez más grande se hace. La flexibilidad laboral, como decíamos recién, el tema de que la persona no tenga flexibilidad en el trabajo, que se le exija sí o sí el cumplimiento, que no puede realizar, y entonces ahí esto genera también más consumo. Bueno, no puedo ir porque estoy consumido y me van a echar o me van a suspender, y bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Consumo más. Las malas condiciones laborales, todas estas cuestiones predisponen. La depresión que genera todo esto, como venimos diciendo, el estrés negativo, y bueno, las situaciones de violencia, todas estas condiciones son causas también del consumo dentro del área laboral. En realidad son consecuencias de la causa primera que lleva a la adicción. Bueno, entonces, también tenemos como condiciones las nuevas formas de relación laboral, la complejización de las tareas, el contexto económico o sociolaboral, bueno, el estrés ya lo mencionamos, condiciones para acceder a puestos de trabajo, la precarización, la pertenencia, la permanencia en el puesto de trabajo. Todo eso se ve afectado por el problema de la adicción. Y tenemos también las condiciones y la permanencia en el puesto, la complejización de las tareas, cuando la persona ya se ve imposibilitada de cumplir con los requerimientos de ese puesto y eso le genera más estrés. Todas esas son cuestiones que afectan directamente y que hay que contemplar en el tratamiento y en la asistencia. Cuando una persona recae, muchas veces tiene que ver cuando
sale para incluirse y empieza una nueva actividad laboral. Todas estas circunstancias se dan y puede tener como consecuencia la recaída. Entonces, contemplar todas estas condiciones laborales que pueden llegar a surgir dentro del tratamiento puede prevenir justamente la recaída de la persona. Bueno, la prevención justamente en el ámbito laboral. Las condiciones de trabajo y el medio ambiente implican pensar en un contexto propicio para el crecimiento personal y laboral. En el ámbito laboral se previene con normas precisas sobre dimensiones, medidas ambientales, ropa de seguridad, industriales y también sobre los cuidados de la salud del trabajador. Esas son las medidas de seguridad que se toman en todos los trabajos y en algunos puestos se les pone mayor énfasis por la complejidad o por el riesgo que implican, si es un trabajo de mayor riesgo o no. Entonces se enfatiza en diferentes condiciones de seguridad de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo. Y el generar un medio ambiente un medio ambiente seguro y en un contexto propicio para el crecimiento personal y laboral es fundamental, porque una persona que no se siente cómodo en su trabajo, que no ve ningún tipo de crecimiento, de avance en sus expectativas, en sus metas de logro, que se siente estancada, que no puede llegar a cumplir con sus objetivos, se deprime y recae en la adicción o consume más. De acuerdo con esto, las medidas de seguridad del puesto de trabajo, de los puestos de trabajo, está la Ley de Seguridad e Higiene, que dispone que el servicio de medicina laboral tiene como misión fundamental promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores. Sus funciones de carácter preventivo. Preventivo y también puede ser de asistencia. Cuando un trabajador, se detecta que un trabajador tiene problema de consumo y adicciones, el servicio de medicina laboral interviene cuando se presume para prevenir, pero a veces también, a veces no, muchas veces surge que se deriva o la persona llega al departamento de medicina laboral para la asistencia, comunicando que tiene un problema y requiere cierta asistencia y requiere contención de los distintos organismos que se encuentran trabajando en pos del empleado, como también el sindicato que tiene que intervenir para establecer ciertas pautas de contención. Entonces, la tarea preventiva es responsabilidad de todos los actores del mundo del trabajo. Por eso mencionamos que es necesario anticiparse para prevenir un mal mayor, observar, poder distinguir las señales que alguien está padeciendo, el consumo de drogas. Desde el departamento de medicina tiene que haber una persona que realice estas observaciones, por ejemplo, visitando los puestos de trabajo, observando el rendimiento, la calidad del resultado de cada servicio. Entonces,
dificultades o consecuencias o resultados que no son los esperados. Entonces ahí hay que mantenerse alerta y ver qué es lo que realmente está pasando, por qué en ese área no se llega al resultado esperado, por qué ese puesto que requiere que el trabajo en sí sea bien, o sea, tenga los resultados que realmente amerita, porque en ese espacio está fallando. Hay que ir y observar qué le sucede al trabajador, al empleado que está ocupando ese puesto. Desde el departamento de medicina tiene que haber una figura que contemple estas cuestiones, que vaya y observe y se anticipe a este tipo de situaciones. Por eso tenemos, cuando se presume que la persona está atravesando un consumo problemático, también desde el espacio, desde el departamento de medicina, se deben generar espacios de diálogo, de reflexión, que permitan que el trabajador exprese lo que le está pasando, llegar al reconocimiento. No sucede siempre, porque una persona con adicción no se abre generalmente así tan fácil, pero desde el departamento de medicina generar un espacio de contención donde la persona se sienta cómoda para poder reconocer su condición y expresarse sobre el porqué de su desempeño, de su mal desempeño, por decirlo así, en su puesto. Es importante generar ese espacio, es muy importante. Por eso también se cuenta ahí, tenemos las distintas áreas que deben ocuparse del buen desempeño o de las condiciones humanas del trabajador, como tenemos desde el Departamento de Medicina Laboral, desde los organismos y la organización sindical. Todas estos organismos son los que trabajan en pos del trabajador, justamente en pos del empleado. Entonces todos tienen que intervenir para que se genere ese espacio y para que la persona llegue a un dispositivo o se acerque y que reconozca y que pida justamente la asistencia y acceda. Entonces todo eso requiere un equipo de contención y que se aboque específicamente a las áreas que la persona necesita y que sea amplio. En caso del departamento de medicina, el generar el espacio de contención, de asistencia, y que después desde el organismo sindical se le propicien las posibilidades, las oportunidades de llegar a algún dispositivo de asistencia, de rehabilitación. Esa red de trabajo debe funcionar en equipo para que la persona tenga contemplada todas las cuestiones que lo llevan a eso, en las que la adicción influye. Por el sector de recursos humanos tiene que contar con el personal capacitado para recibir el pedido de recursos humanos y administrar las medidas que considere necesarias. En este caso hablamos de el Servicio de Recursos Humanos, al que pertenece, por ejemplo, el Departamento de Medicina Laboral. En la experiencia en particular, que es donde yo tuve intervención, siendo coordinadora y el diseño de elaboración del programa justamente de
atención, de asistencia y de reinserción laboral dentro de un departamento de medicina laboral para la Dirección de Recursos Humanos. Entonces, por eso se pide y es necesario que se cuente con un equipo profesional capacitado para poder resolver estas circunstancias. No es necesario, o en realidad no es la función de este equipo hacer asistencia ni rehabilitación de la persona, pero sí la contención y la derivación hacia el dispositivo, el organismo que sí se encargue de la asistencia. Pero la llegada del trabajador, en principio, hacia al departamento de medicina, tiene que ser segura, y ese mismo equipo tiene que tener la capacidad para decir, bueno, esta persona con la contención va a estar bien y esto es solo lo que necesita, y con este apoyo puede llegar a resolver y a funcionar perfectamente o bien dentro de su puesto de trabajo, o esta persona requiere sí o sí ser derivada a un centro de asistencia. Hay veces que el mismo ambiente de trabajo lleva o genera las condiciones para el consumo habitual de los empleados del grupo de trabajadores, pero no significa que esas personas sean adictas. Entonces, teniendo más control sobre el puesto de trabajo, sobre el área laboral en la que están desempeñándose, con eso solo basta, porque puede ser un consumo grupal que por un hábito que se generó dentro del mismo grupo, que no significa que sea adicción. Entonces, el control más fuerte, con mayor control, se puede solucionar eso. Pero cuando una persona se presenta en el departamento porque realmente tiene un problema de adicción y necesita ser derivado a un dispositivo de asistencia y de rehabilitación, eso tiene que ser evaluado por un equipo profesional capacitado y no puede quedar en el aire, ¿sí? No puede quedar sin contención, porque si una persona que tiene esta condición vuelve al puesto de trabajo sin esa contención, podemos tener estas consecuencias graves como los accidentes, como además del desempeño, el mal desempeño, los resultados negativos en cuanto al puesto, y los problemas legales que le generan todo este tipo de situaciones en las que puede encontrarse. Así que hay que tener hay que hacer una evaluación intensiva sobre todas estas circunstancias, sobre todas estas cuestiones dentro del ámbito laboral. Cuando se presume que la persona está intoxicada dentro del puesto de trabajo, dentro de su trabajo, entonces esta persona necesita atención médica para evaluación y diagnóstico. Como decíamos recién, se necesita la guía, el control y coordinar acciones con los equipos de apoyo si se cuenta con ellos. Puede ser, por ejemplo, la figura de un acompañante terapéutico que vaya directamente con la persona, o un supervisor capacitado. Puede ser uno de los profesionales que supervise el desempeño y el ámbito laboral. Eso sería esa sería la forma adecuada de realizar esta contención y de generar
esta confianza en la persona, el observar pero sin ejercer presión y esta circunstancia de control que estresa a la persona y lo lleva a mayor consumo por la presión. En cambio, en vez de ir a controlar, ir a observar y propiciar a la persona una acción, una circunstancia que sea efectiva en cuanto a la necesidad, la comodidad de la persona para acercarse y aceptar su condición. Entonces es importante también evaluar las acciones preventivas y de asistencia específica, de resolución en el problema en sí, cuando se presenta el problema en sí. Entonces, esta organización de ir al puesto de trabajo y observar y prevenir que sucedan estas cosas de acuerdo a la observación en el área, en el lugar en sí, y a la vez generar la confianza en la persona para que se abra, para que se exprese y pida ayuda, sería en sí una medida más efectiva. Además, bueno, justamente la persona necesita mantener su calidad de trabajador por todas las consecuencias que le genera el perder un trabajo, como hablábamos anteriormente, además de las circunstancias que afectan directamente a la persona, también a su familia y al entorno. Por eso es fundamental que conserve el trabajo, y este tipo de acciones pueden lograr que la persona se desempeñe nuevamente, que comience a desempeñarse de una manera efectiva para conservar su trabajo y poder incluirse nuevamente, como mencionábamos recién, por ahí con una figura que lo acompañe y comience a desempeñarse y realizar las tareas de una manera más efectiva, como mencionábamos recién, pero desde un lado desde la contención sin presión. Bueno, tengo esta persona que me apoya y que puedo ir desempeñándome de una manera en la que no tengo la exigencia máxima, porque esa es una de las principales causas del continuar consumiendo. También puede surgir esto de que hay venta de drogas dentro del lugar de trabajo, y ahí es donde tienen que intervenir las figuras de control sobre y de asistencia al empleador, como por ejemplo las autoridades y los sindicatos, por ejemplo, que están siempre trabajando en pos del empleado, y cuando estas circunstancias suceden tiene que tener acción, porque, como mencionábamos recién, todos los actores que trabajan en pos del cuidado del empleado, del trabajador, tienen que estar presentes y tener una forma organizada de trabajo. La red es importante, tenemos los recursos humanos, medicina laboral, la organización sindical, todos tienen que trabajar para resolver estas situaciones y para lograr la prevención y asistencia.
Por eso, bueno, decíamos instancias de acción terapéutica con dispositivos efectivos. En el caso de los dispositivos, los programas de inclusión, reinserción laboral, cuando la persona asiste, llega al dispositivo, se evalúa si es una persona que requiere asistencia, se lo deriva, pero luego de esa derivación la persona tiene que volver al puesto de trabajo y si fue desvinculada de ese puesto de trabajo, no puede quedar sin asistencia, sin apoyo. Hay que evaluarlo y determinar en qué tipo de trabajo podría ingresar, podría desempeñarse. En esta misma empresa o lugar o institución podría adaptarse su puesto de acuerdo a las condiciones, a las capacidades que la persona conserva o tiene actualmente, y si no, pasarlo a otro puesto donde la exigencia sea menor y que las tareas sean acordes para el desempeño, para el mejor desempeño. Todo eso también es la condición, lo que tiene que resolver el departamento de medicina, por ejemplo. Dispositivos que, además de estos programas, pueden intervenir, tenemos los consultorios de atención comunitaria, los centros de día, los centros de orientación, centros de reinserción específicamente, grupos terapéuticos, grupos de orientación, grupos de fortalecimiento familiar, grupos de autoayuda, terapias individuales, terapias familiares, terapias ocupacionales. Son un montón de dispositivos que a los que puede la persona asistir, que contemplan las áreas donde las consecuencias son mayores. Entonces, por ejemplo, un grupo de contención familiar va a generar un ámbito más seguro para que la persona sea contenida. La familia y el entorno familiar son fundamentales para que la persona pueda lograr su rehabilitación. Y además, bueno, esto genera que todo se vaya dando, la condición se vaya dando para que la persona empiece a verse y autocontemplarse como una persona productiva, como un actor de su propia vida que toma las elecciones y decisiones necesarias para poder resolver esa situación. Pero para eso sí o sí requiere la contención familiar, porque a través de eso es donde la persona empieza a adquirir la confianza y seguridad, desde el apoyo familiar. Por eso, tener este tipo de contención es fundamental y el apoyo hacia la familia es imprescindible. Después, antes de la reinserción y la inclusión a un puesto de trabajo, la persona puede acceder a otro tipo de dispositivos que generen las condiciones para que pueda sentirse capacitado para volver. Talleres laborales, de capacitación, talleres de reflexión, todo esto que puede influir para que la persona prospere. Bueno, en sí, en el área laboral, todas estas son las cuestiones fundamentales a trabajar. Para terminar, voy a dejar esto, tener en cuenta que el puesto de trabajo y el trabajo
hacen que la persona se sienta útil y que se sienta productiva, y eso levanta la autoestima y es lo que más puede resultar positivo para que la persona se rehabilite, considere la necesidad de rehabilitación y de recibir asistencia. Entonces, la organización en el puesto de trabajo, de intervención en el puesto de trabajo, es fundamental. Es uno de los aspectos principales necesarios para la rehabilitación. Como conclusión tenemos entonces a partir de esto ya podemos pensar en una de las áreas más importantes de intervención. Bueno, con esto los dejo y nos vemos la próxima clase sincrónica, que espero que puedan conectarse. Saludos y hasta la próxima clase.